Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 22 al 25. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, sino tú usándome como instrumento. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Úsame grandemente, Señor. Estoy dispuesta, Señor, a que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo. Pon palabras, Señor, y que estos corazones que vinieron dispuestos se vayan llenos y rebosando de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien, en base a la palabra que hemos leído, el tema de hoy es: la influencia de un padre define el camino de sus hijos. Repitan conmigo, vamos a ver. La influencia... Amén. Cuando nosotros vemos la historia de Samuel, que muchos la conocen, Samuel fue una promesa de Dios a su madre Ana. Ana estaba suplicando al Señor por un hijo porque ella no podía tener. Y el Señor le cumplió esa promesa porque ella le había dicho que Samuel iba a ser consagrado al Señor. Ana desde el vientre consagró a Samuel. Pero ¿qué pasa? En ese mismo libro de Samuel, donde tenemos muchas historias de hombres que Dios escogió, desde jóvenes, muchachos, también tenemos la historia de los hijos de Elí. Y vemos que Elí, aquí dice, fue un sacerdote y juez de Israel. Fue un sumo sacerdote y fue mentor del profeta Samuel. Elí era descendiente de Itamar, hijo de Aarón, hermano mayor de Moisés, y primer sacerdote de los israelitas. Y tuvo dos hijos, Ofni y Fines. En la Biblia no describe si Elí tenía esposa, si estos dos hijos venían acompañados de una madre. La Biblia no explica detalladamente esa parte, pero sí menciona con nombres, como dicen, y apellidos, quienes eran los hijos de Elí y estaban a su cargo. Realmente, los hijos de Elí también eran sacerdotes. ¿Pero por qué eran sacerdotes? Porque Elí venía de la tribu de Leví. Eran levitas. Eran dedicados al sacerdocio. Por lo que esto venía de manera generacional. O sea, desde los padres de los antecedentes de Elí eran sacerdotes, el abuelo de Elí era Aarón, también era su padre sacerdote, Elí era sacerdote, por lo tanto sus hijos también le tocaban llevar el ministerio del sacerdocio junto a Elí. Entonces, ¿qué pasa? Que la cadena generacional iba muy bien hasta que llegaron los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque con Elí sucedieron varias cosas. Y como ustedes ven en la historia, los hijos de Elí estaban deshonrando a Dios. Los hijos de Elí, como ahí dice, estaban tomando mujeres. Imagínense un sacerdote del templo encargado, haciendo y deshaciendo. O sea, las personas que debían cuidar, ser mentores, guías, ejemplos, dar testimonio, eran las personas que andaban haciendo y deshaciendo en el templo. Imagínense para Elí, vamos a poner hoy en día, para irnos a la realidad, de que Elí era pastor y que sus hijos eran hijos del pastor. Entonces imagínense lo que Elí tenía, el compromiso de guiar toda una congregación, de guiar
personas de Elí siendo mentor de Samuel, y Samuel era un joven también. O sea que los hijos de Elí también servían como reflejo de lo que Elí estaba predicando en el templo. Pero los hijos de Elí no entendían la importancia del ministerio. Entonces, nosotros vemos como en muchas historias bíblicas el Señor siempre marca el significado de la familia. Siempre marca el legado. Siempre marca desde los padres la bendición que van a tener las generaciones futuras. Las promesas que Dios prepara. Un ejemplo, tú, Abraham, vas a ser padre de naciones. Generaciones. Vas a tener muchos hijos, van a llenar la tierra. Entonces, a partir de esa generación de Abraham, vemos a Isaac. Pero cuando vemos la historia desde Abraham, cuando Isaac nace, y luego, como estaba diciendo nuestra hermana Mariel el domingo pasado sobre Ismael, Ismael era hermano de Isaac, pero desde ahí empezó algo generacional en ellos, el favoritismo. Abraham prefería a Isaac. Y eso desencadenó problemas entre Isaac e Ismael. Entonces, cuando vemos la historia luego de Isaac y sus hijos, también hubo favoritismo. Estamos viendo a Jacob y Esaú. Y entonces, cuando vemos la historia de Jacob, también pasa el favoritismo. Porque Jacob, su hijo preferido, ¿quién era? José. Y José trajo discordia, o sea, él no trajo discordia, pero el favoritismo de su padre provocó discordia entre los hermanos. Entonces estamos viendo cómo algo va pasando de generación en generación. Vemos cómo hay cosas que Dios promete, bendiciones, que yo en un futuro como madre, tal vez mis hijos sean bendecidos, pero también por esa bendición que yo recibí de la generación de mis padres y así sucesivamente. Pero también el Señor habla sobre las maldiciones generacionales. Entonces, para Elí era un compromiso porque él sabía que si sus hijos no llevaban el ministerio, esto iba a traer problemas en sus generaciones futuras. Entonces, vemos en la Biblia repetidamente donde Dios, a pesar de esto, siempre extendía su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Vemos que aún pasando todas estas situaciones, Jacob, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Y le dijo que también va a tener muchos hijos, que se iba a multiplicar, que iba a ser padre de una nación. El Señor tuvo misericordia, pero aún así vio las consecuencias de lo que había marcado en su generación por el favoritismo. Porque vemos la historia de José, ya ustedes saben lo que sucede por ahí. Entonces, el Señor es un Dios de misericordia, pero volviendo a la historia de Elí, el final de la historia de Elí no fue el mismo final que tal vez tenía Jacob en su momento. El Señor demandaba algo de Elí. Y es algo que yo quiero que hoy, en esta mañana, aunque estamos celebrando el Día del Padre y tal vez es proyectado a un padre, hay madres que también tal vez ejercen el rol de padre y madre. Porque ser padre es una responsabilidad que el Señor deposita para guiar un individuo, una criatura, un alma dentro de los caminos del Señor para que cumpla los estatutos que ya el Señor ha colocado en su palabra. Un niño no puede nacer y crecer y educarse por la vida. Necesita a alguien que lo instruya, necesita a alguien que lo guíe, necesita a alguien que direccione, ayude a direccionar sus pasos, porque obviamente quien direcciona nuestros pasos es Dios. Pero por algo hubo una misión que el Señor colocó padres terrenales para que cumplan esa misión aquí en la tierra, porque Él es nuestro Padre espiritual. Pero Él necesitaba que cada uno de nosotros tuviéramos un respaldo de forma terrenal, alguien que nos pueda aconsejar, alguien que nos pueda guiar y decirnos por ahí camina, por ahí no camines. Entonces, vemos que en diferentes estudios
de sociólogos, de personas que estudian la psicología humana, del comportamiento y todas esas cosas, vemos que hablan de la importancia de donde nosotros nos criamos y crecemos, el ambiente, con quienes nosotros nos criamos, con quienes nosotros interactuamos, porque esto determina el rumbo también que un individuo tomará en el futuro. Dependiendo cómo se forme un hogar, veremos los resultados en la sociedad. ¿Por qué decimos no, que la sociedad está dañada? Porque no hay familia. La familia, como dice la canción, que muchos nos enseñaron en la escuela, es donde el individuo toma formación. Y si no formamos a las personas, no nos formamos como individuos, la sociedad no puede funcionar, porque lo que conformamos la sociedad somos nosotros. Entonces, el orden debe venir desde el hogar. Si en el hogar no hay orden, en el país, en la nación, en la sociedad, donde sea, no habrá orden. Es igual que en la iglesia, porque aquí en la iglesia somos una familia espiritual. Si en la cabeza no hay orden, los demás miembros no tienen orden. Porque debe de haber una dirección, un líder es la palabra, que guíe, que se deje usar por Dios y que establezca a cada quien su función. Y dentro de esas funciones todos nos complementamos como hacemos en el hogar. Entonces, cuando hablamos de Elí, vemos que Elí era un hombre escogido por Dios. Elí era un hombre ungido por Dios. Elí era un hombre que el Señor usó grandemente para ser mentor de Samuel. Y Samuel fue un profeta. Y vemos cómo Samuel desde pequeño fue consagrado y creció en esa intimidad con Dios. Entonces Elí estaba cumpliendo su papel en la iglesia. Elí estaba cumpliendo su papel como sacerdote en el templo. Estaba cumpliendo su papel de mentor, de líder, de consejero. Y todo el mundo entendía que Elí tenía su vida organizada, que Elí tenía una vida ejemplar, una vida asombrosa. Y dicen, bueno, Elí es un hombre del Señor, el Señor lo usa mucho. Ay, sí, Elí es un hombre ejemplar. Pero cuando damos la vuelta y miramos el hogar de Elí, el hogar de Elí estaba desordenado. Y faltaron algunas cosas que vamos a mencionar para que nosotros nos pongamos tal vez en el zapato de Elí, hagamos una revisión, porque eso no puede acontecer. Tal vez yo no soy madre, no soy padre aún, pero soy líder. Y todo el que guía a alguien debe primero hacer un análisis interior de cómo está mi situación, de cómo estoy yo, antes de yo querer guiar a otra persona. Porque hay cosas que debemos de tener. Y es una autoridad primero espiritual. Si no podemos orden en nosotros mismos, no podemos tener autoridad en los demás. Si no tenemos testimonio, no podemos tener autoridad sobre los demás. Porque tal vez Elí era un hombre ejemplar en el templo, pero cuando tenía que aconsejar, vamos a decir, una familia con hijos rebeldes, tal vez la persona dirá, Elí, el que tiene 2 sacerdotes haciendo y deshaciendo. No. Nosotros tenemos que tener orden en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces vamos a ver qué le faltó a Elí para que realmente pudiera la historia terminar diferente y que esas cosas no se repitan en nuestras vidas. Entonces, primero el tema dice, la influencia de un padre define el camino de sus hijos. Vamos a ver qué significa influencia. Influencia es el poder, autoridad o capacidad que tiene una persona para afectar, oigan, el pensamiento, comportamiento o decisiones de otro. O sea que una persona que tiene influencia, que tiene
ese poder de influir en los demás, tiene la capacidad de poder llegar al pensamiento de persona, de yo poder decirle a todos, vámonos para tal sitio, yo lograr de que todos nos podamos poner de acuerdo para llegar a ese lugar, es un poder, oigan, poder. Porque si nos vamos a los ámbitos del mundo, cuando un candidato político desea favorecer su voto, ¿qué primero debe hacer? Influir en los demás. Porque si no influye, tal vez no van a entender el pensamiento que él quiere que ellos tengan. Él debe de transmitirle ese pensamiento, de transmitir ese poder en ellos, de que ellos puedan tomar decisiones en base a lo que él estaba diciendo. Entonces, la influencia es un factor clave en cómo nosotros tomamos decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. Queda muy claro que todos somos susceptibles a ser influenciados constantemente, ya sea de forma positiva o negativa. Y aquí me voy al espacio juvenil. De mis jóvenes están aquí. Cuando nosotros hablamos de influencias negativas, y ustedes ven que repetimos tanto este tema, y a veces se preguntan, pero ¿por qué hablan tanto de la mala influencia de la gente? Porque ya yo me lo sé. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde somos constantemente bombardeados, donde estamos siendo atacados por todo lugar. Por todo lugar. O sea, no vale usted decir, no quiero tener redes sociales para no ser bombardeado. Donde quiera usted va a ser bombardeado hasta con el comentario de una persona. Nuestro círculo de amigos es importante, porque dependiendo de la persona que nos rodeamos, nuestro pensamiento va a cambiar. Nuestras decisiones van a cambiar. Si usted tiene personas a su lado que influyen negativamente, no crea que el rumbo de su vida va a ser positivo. Porque todo su pensamiento van a estar rumbo a algo negativo. Ahora, si hay personas que influyen a bien, si usted tiene conversaciones positivas, si usted tiene personas que lo motivan, que lo guían, que en vez de motivarle a hacer las cosas malas, le dicen, no, espérate, por ahí no es. Son influencias positivas que en algún momento, cuando usted vaya a tomar decisiones, usted va a recordar eso y sus pensamientos van a ser positivos. Entonces, tenemos que tener cuidado con la influencia. ¿Por qué lo relacionamos con el tema de los padres? Porque así mismo, como hay amigos, como hay personas fuera dentro de la casa, hay mucha influencia. ¿Por qué? Porque los padres son cabeza de hogar. Y dependiendo de lo que establezcan en ese hogar, los hijos van a actuar así. Si usted dice que no pueden abrirle a nadie con la puerta cerrada, cuando usted esté en su casa y tienen que estar con la puerta cerrada, por alguna razón sus hijos van a hacer lo mismo. Y créame que esa crianza que usted le dé, en el mañana ellos también la van a replicar en su hogar. Porque usted tiene el poder de influir en sus hijos, aunque usted no lo crea. Usted influye en sus hijos. Los comentarios que le dice influyen en sus hijos. Los pensamientos que usted tiene y externa pueden influir en sus hijos. Pero ahí está la cuestión, si es positivo o negativo. Porque a veces influimos más de forma negativa al crecimiento de ellos que positivamente. Entonces, cuando nosotros estamos en una vida diaria, de rutina, de corre, de, yo voy para acá, voy para allá, las responsabilidades a veces nos arropan. Y ahí es donde nosotros empezamos a descuidar. Ahí es donde nosotros empezamos a soltar, a no tomar cosas en cuenta, a escaparse detalles, a escaparse momentos. ¿Por qué? Porque el estrés y la rutina nos invade tanto que perdemos esos pequeños detalles que tal vez no significan nada ahora, pero cuando llegue el momento, una explosión. Porque son cosas que van faltando, se van ignorando. Y lo que se ignora no desaparece, sino que crece sin atención. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos de que a veces decimos, pero Dios mío, ¿por qué los jóvenes están tan fuertes? Porque a veces decimos eso, los jóvenes. Ok, pero hay una razón por la cual los jóvenes tal vez
no están por el camino correcto. Y es porque hoy en día faltan padres con autoridad. ¿Por qué faltan padres con autoridad? Porque estamos envueltos en estabilidad, como veíamos el domingo pasado en el video de la taza, donde nos preocupamos más por lo externo, por las comodidades, por el confort, por tener una vida bien, sin pasar trabajo. Claro, nadie quiere pasar trabajo. Pero mientras más nosotros nos preocupamos por tal vez las cosas secundarias y no nos enfocamos en lo principal, que es la fuente, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si nosotros no colocamos la pirámide de necesidades o de prioridades de forma correcta, así mismo vamos a ver los resultados de forma incorrecta. Faltan padres con autoridad, porque a veces por no coger lucha, por no coger, vamos a decir, el pique, dejamos cosas pasar. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso trae esta palabra en esta mañana. Y es porque el amor mal enfocado trae ruina. El amor que no se enfoca de la forma correcta trae ruina. Porque eso es lo que pasaba con Elí. En el versículo Elí le estaba diciendo, mis hijos, pero yo estoy escuchando lo que el pueblo dice y yo sé lo que ustedes están haciendo y qué es lo que está pasando con ustedes. Pero yo me imagino a Elí diciéndole eso. Imagínense esa imagen de Elí con los hijos diciéndole, mis hijos, pero y entonces ustedes están en serio cansados, así con todas esas responsabilidades. Y ustedes están en eso, yo estoy escuchando que ustedes están cogiendo jóvenes de otros lugares para sus placeres. ¿En serio? Y los hijos mirando a Elí con ese desánimo, con esa pasividad y ese, entre comillas, amor. Ah, no, pero sí, es una burla. Ay, oye, ahí viene papi a hablar de eso otra vez. Él no habla como que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Ellos no tomaban en serio la palabra de Elí, porque ahí lo dice, ellos no escucharon el consejo de Elí. Elí le faltaba autoridad, porque no es lo mismo yo decir, ay, déjense lo que están haciendo, aquí nadie sale, nadie va para ningún lado, aquí se pone orden, en esta casa reina Dios, en esta casa reina la autoridad de Dios, aquí nadie puede pasar por encima de la cabeza que el Señor ha colocado en este hogar. Entonces, no es lo mismo, porque aún Elí hablando fuerte, aún Elí corrigiendo, Elí está amando a sus hijos. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, la generación, como les decía a los jóvenes, la generación cristal, la generación dopamina, la generación de que si algo no me provoca una emoción, no lo hago. Si algo no me hace sentir bien, no lo voy a hacer. Y hay que validar mis sentimientos y mis emociones. O sea, que si tú estás triste hoy, no vas para la escuela. Y no es que hay que invalidar, porque claro, somos humanos. Pero si nosotros nos dejamos llevar de las emociones, ¿ustedes creen que nuestra vida fuera firme? Nosotros tenemos que tener fundamento, nosotros tenemos que tener una roca firme donde nosotros nos podamos sustentar y no ser variantes, porque Dios no es variante con nosotros. Dios no nos dice hoy yo te amo y mañana porque Él se siente mal, no va a decir que no nos ama. Dios es constante, así como nuestro fundamento debe ser constante. Yo no puedo depender de que si yo quiero o no quiero, porque nunca voy a hacer nada. Si nuestro compromiso con Dios dependiera de nuestras emociones, imagínense, nadie estuviera aquí sentado, porque yo le puedo asegurar que hoy todos tuvimos tal vez alguna batalla para llegar a la iglesia, ya sea de una enfermedad, ya sea de una persona que no estaba haciendo la guerra, ya sea de una emoción que no está haciendo la guerra, porque a veces la guerra no viene de afuera, la guerra viene de adentro, de nosotros mismos, cara a cara con nuestra carne. Entonces, ahí es que nosotros vemos si realmente nosotros estamos en un firmamento, en un fundamento en Dios. A veces no queremos hacer nada porque decimos, bueno, no tengo ánimo.
Imagínense, hijos, si sus padres dijeran que no tienen ánimo para ir a trabajar, ¿cómo llegaría el sustento al hogar? Hay cosas que no dependen del ánimo de nosotros, sino del compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos con eso que estamos haciendo. Entonces, con la generación dopamina, como le estaba diciendo, hay una manipulación. Hay una manipulación que está sucediendo. Y es que los hijos manipulan a los padres. ¿En qué forma? Por el lado débil. Porque un padre nunca va a querer ver a un hijo sufriendo. Y a veces hacemos las cosas con el hecho de saber que nuestro padre tal vez de una forma u otra, si nos ve vulnerable, nos concede eso que estamos pidiendo. Ay, yo quiero esto. Déjame ponerme rebelde y no ir a la iglesia, para que mami vea que yo por eso no estoy yendo a la iglesia. Hay una manipulación. Porque mami sabe que yo estoy en un proceso. Déjame yo ponerme triste para que mami pueda ceder a lo que yo quiero. Hay una manipulación fuerte porque el enemigo está trabajando con esas emociones que todavía no hemos llevado a la cruz. Y eso viene en el tema del discipulado, que lo que está en el discipulado lo saben. Si nosotros no crucificamos esa parte de nosotros, incluso nuestras emociones, nosotros no vamos a poder ser discípulos genuinos de Cristo. Porque si un día Cristo se despertaba desanimado, entonces hubiésemos perdido la salvación. Pero todo fue por amor, porque el amor es una decisión, no por emociones. El amor no es un sentimiento que puede fluctuar. Eso lo dicen en el mundo, de que se me acabó el amor. Dios, el que tiene a Dios, Dios es amor. Y el amor no puede fluctuar, porque si Dios está en usted, usted va a ver con amor aún al que esté mal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que someter esas emociones. Porque si no somos fuertes emocionalmente, entonces cualquier cosa puede manipularnos. Y lo primero que hacían los hijos de Eli era manipularlo. Porque amar no significa tolerar el pecado. Amar no significa tolerar el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios te ama a ti, nos ama a todos, pero aborrece el pecado que hay en nosotros. Dios nos ama como creación de Él, pero nuestras acciones pecaminosas Él las aborrece. Porque yo te corrija algo no significa que yo no te amo. Porque yo te diga no es por ahí, vete por el otro lado, no significa que no hay amor en mí. Al contrario, la corrección es un lenguaje de amor. Lo que pasa es que el mundo quiere disfrazar las cosas y los argumentos de una forma que si ustedes ven, nos están haciendo la guerra ahí mismo y no nos estamos dando cuenta. Hay muchos ideales que el mundo tiene que no son los mismos que dice la Biblia, pero a veces los replicamos sin darnos cuenta, porque nosotros mismos no estamos fundamentados en las Escrituras. Lo primero que dice las Escrituras es que nosotros debemos honrar a nuestros padres como mandamiento. O sea que independientemente de que si mi papá es bueno o malo, como queremos decir, porque ninguno somos buenos, a veces decimos yo soy bueno, yo soy buena persona, como dijeron aquí en una predicación, pero Dios dice en su palabra que ninguno somos buenos. Porque nuestro corazón, en nuestra naturaleza pecaminosa, está en nosotros siempre acercarnos al pecado. O sea, que nosotros no somos quien para decir que una persona es buena o mala. Pero sin embargo, Dios no nos dice, honra a tu padre y a tu madre si tu papá es bueno, si tu papá es malo, si tu papá te compra eso que tú quieres, si tu papá no te compra. Porque entonces siempre decimos honrar cuando estamos felices. Sí, yo lo honro, es verdad, sí, yo lo amo y todo. Pero en el momento en que nuestros padres cometen una falla, nosotros lo honramos. Porque ellos no vienen con un manual para ser padres.
Los padres es el Señor prácticamente que los guía, le da la sabiduría. Por eso que ser padre es una tarea que se debe respetar. Porque los padres no saben lo que están haciendo, pero lo hacen. Claro, otros con más compromiso, pero lo tienen que hacer. Y nosotros como hijos no tenemos paciencia con ellos. No sabemos entender que tal vez, así mismo como a veces nosotros no sabemos hacer algo, ellos tampoco. Y son humanos. Y fallan. Por lo que nosotros también, así como nosotros fácilmente perdonamos a nuestro amigo, así como nosotros perdonamos a nuestra pareja porque la amamos, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar a nuestros padres? Y viceversa. También los padres deben perdonar a los hijos. También los padres deben respetar a los hijos. Pero sobre todo, acordarnos del mandamiento que el Señor nos dice, honrar a tu padre y a tu madre. Algo que mi pastor siempre decía era honrar, claro. También se puede honrar con regalos, con cosas. No está mal, al contrario, excelente. Porque de alguna forma u otra, realmente creo que no hay nada en el mundo que pueda retribuir esa acción que hacen los padres. Pero nosotros también honramos de la manera en que decidimos nuestra vida. O sea, todo el tiempo que tomaron nuestros padres para criarnos, para formar una persona en nosotros, y de una forma u otra, a veces ni siquiera reflejamos eso que nos inculcaron. Y ahí estamos deshonrando a nuestros padres, porque no estamos honrando su memoria, no estamos honrando su esfuerzo, no estamos honrando nada de lo que ellos han hecho por nosotros, ni siquiera su ejemplo. Entonces, no es solamente honrar con lo monetario, sino con nuestras acciones, de respetar, de ser responsables, de ser comprometidos, de ser empáticos, de obedecer. A medida que nosotros obedezcamos, así mismo nosotros vamos a ser bendecidos. Porque sin obediencia no podemos llegar a la bendición. La bendición viene fruto a la obediencia que nosotros tenemos, tanto al Padre espiritual como a las autoridades que están aquí en la tierra. Porque le digo algo, a veces no solamente nos dice, que tenemos que honrar a nuestro padre, no, también usted tiene que honrar a sus autoridades espirituales, porque Elí era una autoridad espiritual en la iglesia y era sacerdote, y ellos sin embargo no respetaban ni al sacerdote en la iglesia, ni al padre de familia que era en la casa. O sea que allá habían dos faltas de parte de ellos. Entonces Elí, por medio de sus emociones, dejaron que gobierne y no puso autoridad en sus hijos. Y a medida de eso, los hijos de Elí iban haciendo y deshaciendo. Y no obedecían los mandatos de su padre. A veces por mantener la paz en el hogar, por mantener una buena relación entre comillas, no se corrige. Ay, es que yo no quiero que él se quille conmigo, yo no quiero que se ponga guapo, yo no quiero que él haga nada, que se ponga a llorar, yo no quiero problemas en mi hogar, yo mejor dejo eso así. De allá para acá, lo que viene no es fuerte, no es fácil, porque lo que se deja acumular en algún momento sale sin consideración. Entonces, esa paz falsa que queremos mantener es miedo. Y nosotros, ustedes como padres, no pueden tener miedo a la autoridad que Dios ha depositado en ustedes. Lo que el enemigo quiere sembrar es ese temor para que ustedes no ejerzan esa autoridad espiritual. Porque cuando no ejercen su autoridad espiritual, el enemigo ejerce autoridad espiritual en ellos. Y mientras nosotros dejamos que eso se vaya soltando, el enemigo está tomando autoridad en eso que es de usted. Y lo que Dios le ha entregado, el Señor pide cuentas de eso. Y yo sé que el Señor estaba demandando eso de Elí porque era un compromiso generacional que ellos tenían. Entonces, ellos estaban haciendo y deshaciendo no solamente en privado, sino en público. Oigan lo que dijo Elí, el pueblo está hablando de ustedes. O sea que ya eso era algo viral, como dicen.
Era algo que ya todo el mundo lo sabía y lo conocía. Ah, pues entonces yo te estoy diciendo que yo estoy haciendo esto sí porque el pueblo me lo dice. O sea, el pueblo entero estaba consciente de la situación de los hijos de Elí, menos Elí. Y aún así Elí todavía no tenía la autoridad para llamarle la atención a sus hijos. Entonces, por sus ojos estar enfocados en el amor que les tenía una ceguera espiritual. Porque sus ojos no podían ver más allá de tal vez el vínculo que él tenía con sus hijos, sino que solamente se enfocaba en el vínculo de que no quería herirlos, que no quería decirle nada, y sus hijos sin compasión hiriendo el corazón de él. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta en esta parte. No dejar que el amor nos traiga ceguera espiritual. Y no hablo de ese amor porque el amor verdadero que predica la palabra, que predica el Padre en las Escrituras, es el amor que corrige, porque Dios no corrige a nosotros. Porque si nos deja andar por ahí por amor, nosotros nos vamos a estrellar en la pared. Y usted oye que Dios usa todos los medios. Le habla por su mamá, le habla por su papá, le habla a través de sus hermanos, le habla a través de sus amigos, le habla a través de la pastora, de su líder espiritual, de la palabra misma, de la Biblia, que no hay un mensaje más directo de Dios para nosotros que la palabra de Dios. Nos habla por todo lado y nosotros todavía no entendemos. Porque a veces nos inundamos tanto en nuestra propia concupiscencia que entendemos que no lo sabemos todo y no lo sabemos nada. Y no nos dejamos guiar por esa dirección que viene del Padre. De ambos padres, espiritual y terrenal. Si no obedecemos a nuestros padres terrenales, nosotros no vamos a obedecer a Dios. Eso es mentira. La disciplina se debe aplicar a tiempo. Como padre, vivimos en una generación donde el respeto no se hereda, sino que se cultiva. Si no se cumple la función específica, no se va a cultivar el respeto en el hogar. Tiene que haber disciplina. Debe haber dirección. Debe de haber guía. Cuando Elí quiso llamar la atención de sus hijos, ya era tarde, porque ya Dios había destinado la consecuencia para ellos. Ellos iban a morir. Porque la deshonra que estaban haciendo no solamente era al pueblo engañándolo con las ofrendas, sino que esas ofrendas, esos sacrificios iban ¿a quién? A Dios. Y Dios no toleraba ese tipo de infracciones. Y Dios ya tenía el destino de ellos, ya la decisión de lo que ellos iban a hacer, decidido. Ellos iban a morir. Cuando Elí le vino a llamar la atención y venir a la luz de lo que estaba pasando, ya Dios dijo, es que no. Entonces no vamos a esperar que ya Dios tal vez tome la decisión de hacer algo con sus hijos o con nosotros, cuando ya desde antes no había dicho algo. Entonces, no basta la consagración sin esfuerzo. Elí era un hombre consagrado. Elí era un hombre entregado en las responsabilidades de la iglesia, pero sus hijos no. No vale que yo me consagre al Señor, de que yo sea un fiel servidor del Señor si yo no hago lo que Él me demanda hacer. Si yo no cumplo mi rol como hija, no importa lo que yo haga aquí en la iglesia. Si usted no cumple su rol como padre, no importa lo que usted diga que ama a Dios, porque Dios demanda obediencia. Y es algo que le voy a hacer un llamado ahora rápido, porque sé que la hora ha avanzado, pero no puedo dejar de decir esto. Hay que ejercer la autoridad espiritual. Aunque usted vea a su hijo actuando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, nunca deje de ejercer su autoridad espiritual. No podemos confiarnos, decir, no, ese ya está en la iglesia, ese no, ejerce su autoridad.
Hay cosas que se van creando sin darnos cuenta, incluso dentro de la misma iglesia, como le pasaba a Elí. Hay muchas excusas, y no sé si vieron el video que se subió en la cuenta de la iglesia, pero esas excusas son verdaderas. Ay, yo tengo mucha tarea, no quiero ir a la iglesia. Cuando yo estaba empezando a venir aquí a la iglesia, después de bautizarme a los 12 años, desde esa edad que yo tengo, yo creo que yo he faltado los domingos a la iglesia muy pocas veces. Tienen que ser cosas mayores que ya se salgan de nuestras manos. Pero a veces yo le decía a mami, yo tengo un trabajo, después que usted llegue de la iglesia, usted resuelve ese trabajo. No, mami, que yo quiero ir a un compartir y en la mañana, dele la prioridad a Dios y después hablamos del compartir. Como el nivel que usted se entrega a Dios, en ese mismo nivel Dios se va a encargar de lo suyo. Si usted no pone a Dios de primero, créame que Dios no se va a ocupar ni de su familia, ni de su hogar, ni de sus finanzas, ni su educación, ni nada, porque a veces tenemos más compromiso afuera que dentro. Si usted no pone a Dios como prioridad, Dios no cumplirá sus necesidades en la prioridad que usted quiere. Porque primero Dios necesita ver nuestra fidelidad. No nos dejemos manipular. El enemigo es muy sutil, sabiendo las debilidades que se tienen, para por ahí atacar. Si usted tiene su hijo aquí en la iglesia, no descuide su relación con Dios y con su hijo. Si usted no tiene su hijo aquí en la iglesia, no importa, no descuide la relación que usted tiene con su hijo y con Dios, porque Dios hará la obra. Cuando Dios ve que nosotros nos comprometemos y somos dedicados a cuidar eso que Él nos entregó, Él hace su obra. Porque así mismo usted está dando testimonio y sus hijos van a ver su testimonio. Porque desde la medida que usted camine, así mismo Dios le va a dar esa bendición, porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Pero Elí no estaba caminando conforme a eso. Nuestra influencia marca un fundamento. Miren a Ana. Ana tuvo a Samuel. Samuel fue una promesa del Señor y Ana prometió consagrar a Samuel. Samuel creció ahí mismo mirando el ejemplo de los hijos de Elí. Pero ¿cuál era la diferencia de Samuel y los hijos de Elí? Que Ana se preocupaba por la vida espiritual de Samuel. Samuel no salía del templo. A Samuel no le pesaba ir a la iglesia. A Samuel no le pesaba estar al lado de Elí, que aún Elí teniendo el desorden en su casa, Samuel nunca irrespetó a Elí. Samuel se dejó guiar por Elí. Samuel fue un ejemplo vivo del trabajo de Elí, a comparación de sus hijos. Pero Samuel tomó las decisiones correctas. Y no fue porque tal vez Elí le dijo, sino porque Ana se dedicó a eso. Ana se dedicó a eso, a formar el carácter espiritual de Samuel. Entonces, ¿qué nos dice Dios con esto? Que como padres y guías espirituales hay que tener un carácter que hay que formar, pero ese carácter no es solamente con decir a Dios, es con trabajo, acción, orar y accionar. Hay que tener cualidades. Lo primero es temor de Dios, primero que todo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted teme a Dios, usted tomará las decisiones correctas, porque Dios le dará la sabiduría que usted necesita. Orar y enseñar la palabra. Si usted ora, el Señor le responde. Todas sus preocupaciones, todos sus problemas, póngalo en oración y haga un altar familiar con sus hijos. Enséñele la oración, enséñele la palabra y dígale, la palabra dice esto y esto. Y si la palabra lo dice, nuestra opinión no vale en contra de la palabra de Dios. Porque a veces queremos imponer con algo que ya está escrito. Yo no puedo cambiar la Biblia. Si ya Dios dijo que algo está mal, yo no puedo decir, no porque, y añadir, no podemos. No podemos. Entonces, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Guía con ejemplo, no solo con palabras.
La fe se nota en la conducta. A medida que usted respete a Dios, sus hijos van a respetar a Dios. A medida que usted honre a Dios y se comprometa, sus hijos van a ser comprometidos con la obra de Dios. Si usted es responsable, ellos serán responsables. Si usted pone a Dios de primero, ellos lo pondrán de primero, porque usted mismo le dirá con su ejemplo de que Dios va primero. El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. O sea que si usted es justo e íntegro delante del Señor, sus hijos irán detrás de usted siguiendo su mismo ejemplo. Camina en humildad y arrepentimiento. No se presenta perfecto, sino alguien que también comete errores. Alguien que también puede cometer errores, pero los reconoce delante de Dios. Sus hijos pueden cometer errores, pero usted primero le dice, no, reconcíliate con Dios y después arreglamos nuestro problema. Pero siempre mostrar esa actitud de que aunque hayan fallas, aunque hayan imperfecciones, Dios siempre está a la disponibilidad de perdonarnos y de restaurarnos. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Salmo 51:17. Entonces, ya para finalizar, pueden ponerse sobre sus pies. Hay un mensaje claro con esto. A partir de hoy, yo, que tal vez no soy padre, no soy madre, soy hija, también me comprometo. Pero sobre todo, ustedes como padres, ustedes como hijos, tenemos que hacer un compromiso con Dios desde hoy. De que nuestra influencia, dependiendo cómo nosotros marquemos ese camino para sus hijos, nosotros como hijos también, futuros padres, serán el futuro de nuestros hijos. Dependiendo del carácter que usted forme como padre, así mismo serán sus hijos. Si usted quiere hijos fuertes, debe tener un carácter fuerte. Y no hablo de dureza, no hablo de rudeza, no hablo de faltar respeto, sino decisiones firmes, fundamento firme en Dios. Entonces, ahí donde usted está, ore al Señor, cierre sus ojos. Gloria a Dios. El coro puede ir pasando. Y oramos a Dios para que en esta mañana entregue la autoridad que tal vez usted ha perdido. Para que el Señor le entregue ese carácter que usted necesita para guiar a sus hijos. Que Dios ponga en usted la sabiduría que necesita, porque Dios es bueno. A pesar de que nosotros tal vez no nos acerquemos, pero Él siempre está a la puerta, esperando que nosotros vayamos donde Él y reconozcamos que dependemos de Él. Y los hijos que estamos aquí, orar al Señor, orarle a Dios y pedirle perdón, porque en algún momento sí fallamos a nuestros padres, pero queremos seguir su ejemplo. Queremos marcar la diferencia, no ser como esos hijos de Eli, que despreciaban la casa de Dios, que deshonraban el legado de su padre, la palabra de su padre y su ejemplo, sino hijos que realmente repliquen esas acciones buenas que tienen nuestros padres. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo y honrarlos en vida. De que ellos puedan ver esas promesas de Dios que Dios le ha entregado a ellos cumplirse en nosotros. Y pedirle al Señor que cada día más siga añadiendo ese carácter, esos valores, esos frutos de su espíritu en nosotros. Que podamos hacerlo nuestro y vivir conforme a ellos. Gloria a Dios. Y en este momento aprovecho para hacer el llamado.